Vamos a escuchar al doctor Tomás Molina con su presentación Volver al pasado, los derechos humanos y su reinterpretación. El doctor Molina es politólogo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, magíster magna cum laude en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en filosofía por la Universidad de Granada en España. Ha sido docente universitario de la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana como de la Sergio Arboleda y la Universidad de La Sabana, en la cual se desempeña actualmente. También es guitarrista clásico y ha dado conciertos en Colombia y en Europa. Pues yo quiero, antes de darle paso al doctor Tomás, por supuesto recordarles nuestras redes sociales, numeral Seminario 2021 y @Centro Memoria H. Centro Memoria H. Ahora sí, el doctor Tomás Molina. Los derechos humanos y su reinterpretación. ¿Qué quiero decir con el título? Mi apuesta en esta charla es que la memoria histórica no simplemente consiste en recuperar los hechos del pasado y traerlos al presente, por ejemplo, hechos traumáticos como las guerras, las violaciones de derechos humanos, los cambios políticos, sino, o al menos los cambios políticos hechos por la fuerza, sino que también incluso hechos triviales del pasado pueden ser reinterpretados en el presente. Entonces mi apuesta es que no se trata simplemente de hacer un recuento, una crónica, una historia de lo que pasó antes, sino que nosotros podemos, por medio de la memoria histórica, cambiar el pasado, reinterpretarlo, y por eso el título es Volver al pasado y la reinterpretación de ese pasado, ¿no? ¿Cómo podemos reinterpretar los hechos del pasado? Es decir, mi apuesta es que no solamente vamos a intentar relatar lo que sucedió, sino que también vamos a intentar reinterpretar lo que sucedió a la luz de las consecuencias de los mismos acontecimientos del pasado. Y esto me parece relevante precisamente porque nos puede ayudar a entender mejor nuestro propio país y mejor las violaciones históricas a los derechos humanos que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra historia. Violaciones que precisamente porque no hemos sido capaces de reinterpretar críticamente, muchas veces ni siquiera vemos como violaciones y no hablamos de ellas. Entre otras cosas, por ejemplo, hablaré de cómo la esclavitud es un tema que no hemos reinterpretado lo suficiente y por eso mismo no hemos sido capaces de ver sus consecuencias en el presente. Entonces el pasado permanece como alejado de nosotros en vez de mostrar cómo se conecta con nuestro diario vivir y cómo nosotros podríamos reinterpretar todos esos hechos del pasado para que nosotros veamos efectivamente no cómo los agentes de ese mismo pasado lo interpretaron, sino cómo nosotros mismos podemos verlo para nuestra vida presente. O sea, mi apuesta no es que intentemos ver el pasado como las personas del pasado lo vieron, sino que lo veamos con nuestros propios ojos, a la luz de las ideas que nosotros tenemos, por ejemplo, de derechos humanos. Y con esto yo voy, por supuesto, lanza en ristre contra el sentido común de la profesión de los historiadores. Yo no soy historiador, yo soy filósofo, y por lo mismo no tengo ningún problema en de algún modo ir en contra del sentido común de la profesión de los historiadores. Los historiadores tienden a preferir, no todos, pero la mayoría tiende a preferir la presentación de los hechos del pasado tal y como sucedieron. Entonces uno escucha, por ejemplo, en la colonia nadie consideraba al régimen colonial como explotador o opresivo, entonces pues nosotros no deberíamos verlo desde el presente como explotador y opresivo. Mi apuesta es que sí deberíamos verlo así y intentar explicar por qué. Y creo que eso nos da pistas sobre, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos de los paramilitares, las violaciones de derechos humanos del Estado, entre otras. O sea, esto no es simplemente un ejercicio puramente académico, a pesar de que yo hable desde la filosofía.
y en particular desde la filosofía de tres pensadores, Nicolás Gómez Dávila, Slavoj Žižek y Hegel. Creo que esto tiene consecuencias importantes en la constitución de nuestra memoria histórica. Entonces, por eso he elegido hablar desde la filosofía, no meramente desde el sentido común. Y entonces la presentación se va a dividir principalmente en dos partes. En la primera yo voy a explicar este sentido común propio de los historiadores, que yo voy a llamar historicismo convencional. Es decir, voy a explicar por qué existe la idea de que nosotros deberíamos acercarnos al pasado e intentar comprender ese pasado tal y como fue. Y luego en la segunda parte voy a intentar mostrar que en nuestro contexto eso no es suficiente y que de hecho la memoria histórica siempre intenta reinterpretar ese pasado y por lo tanto lo cambia, porque el pasado no es simplemente lo que aconteció, el pasado también es lo que nosotros interpretamos de ese pasado. Entonces, si nosotros logramos reinterpretarlo de manera diferente, ese mismo pasado cambia. Miren, por ejemplo, lo que sucede, para ir adelantando un poquito mi tesis principal, lo que sucede con la historia de las religiones. Veamos, por ejemplo, la historia del cristianismo. Una vez el cristianismo aparece, hay una reinterpretación radical de la historia, porque todos los hechos del pasado anteriores a Cristo, ¿no?, quedan reinterpretados precisamente como anteriores a Cristo. No, o sea, los hechos siguen siendo los mismos, las mismas cosas pasaron, las mismas guerras, los mismos problemas, los mismos faraones, los mismos griegos, persas, etc. Eso sigue ahí, pero hay una reinterpretación del significado de esos hechos, ¿no? Y lo mismo sucede con el futuro. El futuro también queda reinterpretado por la aparición o más que por la aparición del cristianismo, por la aparición de Cristo bajo la lógica del cristianismo, ¿no? Y esa, me parece a mí, no es una situación excepcional. Siempre que hay una nueva manera de interpretar los hechos, nosotros reinterpretamos el pasado de manera diferente. Es lo que también pasó, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Una vez en la Revolución Francesa, la idea de los derechos humanos se convierte en la idea rectora, ¿no? La idea que justifica la misma revolución. Los hechos del pasado en Francia quedan reinterpretados de manera que los franceses se dan cuenta de que habían estado viviendo en un régimen opresivo, ¿no? Puede que los franceses del siglo XVII, por decir cualquier cosa, no se interpretaran a sí mismos como parte de un régimen opresivo y lo hubieran naturalizado, ¿no? Hubieran naturalizado que hubiese un monarca, que hubiese unos aristócratas, que hubiese un clero muy poderoso, que les cobraban impuestos, etc. Puede que, digamos, estuviera contento con esa situación, que no la viera particularmente problemática, pero una vez llega la idea de los derechos del hombre en la Revolución Francesa, ese pasado, o la verdad de ese pasado queda clara. Es decir, a pesar de que el sujeto del siglo XVII no se veía oprimido, nosotros a partir de la idea de los derechos humanos podemos retroactivamente, ¿no?, interpretar la situación del hombre del siglo XVII o de la mujer del siglo XVII como una situación de opresión. Esa es mi apuesta, ¿no? Entonces, de nuevo, mi presentación va a tener dos partes. En la primera parte voy a introducir esta idea general del historicismo convencional, el historicismo como la idea de que nosotros deberíamos ir al pasado a interpretarlo tal y como fue, ¿no?, desde la perspectiva de las personas que habitaron ese pasado. Y en la segunda parte voy a introducir mi polémica idea del historicismo retroactivo a partir de la filosofía de Slavoj Žižek y Hegel. Entonces, en eso va a consistir mi exposición y al final voy a hacer una serie de conclusiones. Entonces, siguiente para pasar a la primera presentación. Muchas gracias. Entonces, como les decía, estas son las dos perspectivas que yo voy a tener aquí. La perspectiva del historicismo convencional y la perspectiva del historicismo retroactivo. En la imagen de la derecha, ustedes pueden ver una pintura de principios del siglo XX que
representa al Chile colonial. Es una pintura de carácter romántico, como las que ustedes podían encontrar en Europa a mediados del siglo XIX. Esas pinturas románticas, ¿no?, que retratan el pasado, a mí me parecen un ejemplo muy bueno de esta idea del historicismo retroactivo de la que yo estoy hablando, porque reinterpretan el pasado de manera que lo muestran bajo una perspectiva diferente a la de los sujetos que lo vivieron, pero tal vez más iluminadora que justamente la de los sujetos que lo vivieron. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden encontrar que en el romanticismo europeo, en esta serie de pinturas sobre el pasado, se muestran cosas sobre ese mismo pasado que tal vez los sujetos ignoraban, los sujetos que vivieron en ese pasado ignoraban. Pero ya les contaré entonces efectivamente de qué se trata ese historicismo retroactivo y qué argumentos tengo para sostenerlo y qué conexión tiene, por supuesto, con Colombia. Pues pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, el historicismo convencional lo voy a explicar desde la perspectiva de Nicolás Gómez Dávila. Para quienes no lo conocen, Nicolás Gómez Dávila fue un filósofo colombiano, no muy conocido, pero muy inteligente, que escribió principalmente 3 obras. La primera obra se llama Notas, la segunda obra se llama Textos y la tercera obra se llama Escolios, un texto implícito que yo tengo aquí detrás. Al lado de las obras de Freud tengo las obras de Nicolás Gómez Dávila. Nicolás Gómez Dávila es un personaje bien interesante porque contra el espíritu intelectual de su propio tiempo, él decidió llamarse a sí mismo reaccionario. Reaccionario quiere decir que él reacciona contra la modernidad, no le gusta, lo cual por supuesto lo hace un hombre en extremo antipático, pero como es tan inteligente, uno puede aprender mucho de él a pesar de las antipatías que pueda producir en uno. Y en uno de sus libros, en el libro de la mitad, Textos, Gómez Dávila explica su perspectiva de la interpretación de la historia, y a mí me parece una buena explicación de lo que yo podría llamar el historicismo convencional. Entonces, ese historicismo convencional tiene las siguientes ideas que ustedes pueden ver en la presentación. Debemos entender los hechos del pasado en su contexto, de manera que podamos comprenderlos tal y como sucedieron. Entonces, por ejemplo, el historicista convencional va a mirar con mucho escepticismo los intentos de, por ejemplo, leer la historia de la humanidad como una lucha de clases. ¿Por qué? Porque resulta que hasta la aparición del capitalismo, y esto Marx lo dice, nadie había comprendido a las sociedades humanas bajo la categoría de clase. La burguesía capitalista es la primera que se interpreta a sí misma bajo la categoría de clase. Antes lo que habían era estamentos, o sea, uno nacía en una categoría, en un estamento, y eso era todo, digamos, no había la reflexividad propia de la clase, ni movilidad social, ni ninguna de esas cosas. Y entonces los historicistas convencionales dirían, no, si usted intenta estudiar la historia a partir de la idea de la lucha de clases, usted la está adulterando, porque usted está imponiendo, ¿no?, una concepción moderna que nace más o menos en el siglo XVIII a, por ejemplo, la Edad Media. Y eso es algo que, por ejemplo, le han recriminado mucho a los historiadores marxistas que hagan eso, que hablen, por ejemplo, de clases sociales en la antigua Roma o de clases sociales en la Edad Media, ¿no? Que hablen de paladines romanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el paladín es un concepto propio de la Edad Media. Entonces, el historicista convencional me parece que tiene razón en querer, digamos, purificar la interpretación de la historia de anacronismos, no traer lo propio del presente al pasado. Claro, si efectivamente la clase es algo que, digamos, el concepto de clase es algo que surge en el siglo XVIII, pues es un poco absurdo traerlo al pasado, aunque Marx se defendería diciendo que
es justamente el surgimiento de la clase en el siglo XVIII, de la idea de clase, lo que nos permite retroactivamente leer el pasado como la historia de la lucha de clases. Pero bueno, esto es lo que dice el historicismo convencional, ¿no? Entonces, es importante evitar la imposición de nuestra visión del presente en el pasado. Para volver a uno de los ejemplos que traía antes a colación, nosotros no deberíamos interpretar la colonia como una época de opresión, porque las personas de aquella época no se sentían oprimidas. No, la mayoría no. Bueno, seguramente los esclavos sí, pero en la Nueva Granada los esclavos, hasta donde yo sé, no constituyeron la mayoría. Entonces, las personas que eran esclavas por lo general no se... Y habían naturalizado su pertenencia al régimen. No tenían ningún problema con que hubiese monarquía, ni criollos, eso era parte de lo que ellos interpretaban como el orden natural de las cosas dado por Dios, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos esas personas vivían en un régimen opresivo, el historicista convencional va a saltar y va a decir, no, porque mire, nosotros tenemos aquí los archivos, ¿no? Una memoria histórica, pero escrita, donde nos aparecen los testimonios de lo que esas personas sentían y decían. Y efectivamente no se sentían particularmente oprimidas, y justamente por eso las rebeliones nunca se hacían. Primero, eran extremadamente infrecuentes, y segundo, no eran contra el régimen en sí, sino contra aspectos puntuales, por ejemplo, que los impuestos estuvieran muy altos. Entonces, el historicista convencional sospecha de esos intentos de traer los elementos del presente al pasado. Y por eso dicen, nosotros no deberíamos aplicar nuestros estándares morales, por ejemplo, a la Edad Media. En la Edad Media la gente hacía cosas que nosotros consideraríamos inmorales, o en la Antigüedad. Por ejemplo, los antiguos romanos, hasta la llegada del cristianismo, tuvieron una actitud muy cruel frente a los recién nacidos. Yo, pater familias, ¿no? El padre de familia, tenía una autoridad absoluta sobre los demás miembros de mi familia. Yo era legalmente dueño de mis hijos, por ejemplo. Entonces yo podía usar y abusar de mi propiedad como lo viese bien. Si yo no quería mi hijo, yo podía cogerlo a mi recién nacido, ponerlo en la calle y lo que le pase ya no es mi problema. Entonces, si nosotros decimos, uy, pero qué bestias, pero ¿cómo van a hacer eso tan inmoral? Un historicista convencional podría decir, no, pero es que esa era la moral del momento, que luego efectivamente fue transformada por el cristianismo. El cristianismo hizo que la gente tuviese una actitud diferente frente a los niños y los recién nacidos, y que considerara, por ejemplo, que dejar un niño en la entrada de la casa, ¿no? a que lo robaran, lo mataran, se muriera de hambre, de frío, es una actitud muy salvaje. Pero antes del cristianismo no había ningún problema con que la gente hiciera eso. Entonces, el buen historiador aquí muestra las cosas tal y como fueron, no como a nosotros nos parecen. Siguiente, por favor. Nicolás Gómez Dávila establece tres esquemas de interpretación que nosotros deberíamos adoptar para no imponerle nuestros prejuicios del presente al pasado. Que él dice, mire, es que no basta con ir a los archivos históricos, ¿no? Para simplemente hacer un recuento objetivo del pasado. Eso no es así de sencillo. Porque cuando uno empieza a recontar el pasado, uno lo recuenta desde la perspectiva presente. O sea, Nicolás Gómez Dávila dice, cuando usted intenta contar el pasado de la manera más objetiva posible, usted termina realmente interpretando el pasado desde su perspectiva contemporánea, ¿no? Con los conceptos propios de nuestra época, etcétera, etcétera. Digamos, no basta entonces con irse a los archivos para hacer un recuento objetivo del pasado. Y dice que nosotros necesitamos de un esquema filosófico que nos permita distorsionar lo menos posible el pasado. Siempre va a haber algo de distorsión, pero uno necesita un esquema que le permita la menor distorsión posible. Esos tres esquemas de interpretación, dice Nicolás Gómez Dávila, son el providencialismo, el progresismo y el reduccionismo. El providencialismo
es uno de los esquemas de interpretación más antiguos. Yo diría que el más antiguo que hay. ¿Y en qué consiste? En decir que un hecho aconteció porque la providencia lo quiso así, ¿no? Porque Dios lo quiso así. Nicolás Gómez Dávila era un pensador católico, pero a él le parece que ese esquema interpretativo es de, digamos, una utilidad muy, de nula utilidad, de hecho, dice él, porque el providencialismo realmente no explica nada. Si uno dice que algo aconteció porque Dios lo quiso, uno realmente lo único que está haciendo es trasladar el problema, que entonces ahí tendría que preguntarse uno, ¿y por qué Dios lo quiso? Pero como no tiene acceso a la mente divina, ¿no? Pues uno realmente no puede entonces responder a la pregunta de por qué sucedió lo que sucedió. Entonces uno pues tiene que empezar a inventar, ¿no? No, esto sucedió porque por nuestros pecados, ¿no? Dios nos mandó una plaga, Dios nos mandó el terremoto. Realmente no nos está explicando nada con el providencialismo. Entonces a Gómez Dávila no le convence, pero fíjense ustedes que desde la perspectiva de la memoria histórica, el providencialismo ha tenido una influencia enorme en la manera en la que los colombianos mismos interpretan su propio pasado. O sea, los colombianos espontáneamente adoptan el providencialismo en su sentido común para interpretar su propia vida y la vida de su propio país. Entonces, en cosas de la vida común y corriente, la gente dice, ay, no me salió el trabajo. Eso debe ser que Dios no quería, esto no es para mí, ¿no? Eso es el providencialismo, básicamente, ¿no? Pero como les digo, eso es no explicar nada. Es psicológicamente muy satisfactorio, claro, porque en el caso que yo acabo de poner, pues uno se quita la responsabilidad de no haber conseguido el trabajo, ¿no? Entonces uno dice, no, pues no me salió porque Dios no lo quiso, no porque mi hoja de vida esté mal, no porque el sistema sea injusto, no, solamente porque Dios no lo quiso. Entonces uno queda tranquilo con uno mismo y con el mundo. Psicológicamente es bien atractivo. Pero la utilidad explicativa del providencialismo es muy baja, a pesar de que, como les estoy diciendo, es la perspectiva más común que uno puede encontrar en la memoria histórica común de la gente, por lo menos hasta donde yo lo puedo ver, ¿no? La gente suele interpretar su propia vida y los hechos del país bajo una perspectiva providencialista. No exclusivamente providencialista, no estoy diciendo eso, pero la gente suele incluir el providencialismo. La segunda perspectiva o el segundo esquema de interpretación es el progresismo. El progresismo, dice Nicolás Gómez Dávila, consiste en organizar los hechos del pasado para que vayan hacia una meta. Entonces uno dice, la historia se dirige hacia la libertad. Entonces, ¿no qué hace? Uno reinterpreta los hechos del pasado para que se ordenen hacia la libertad, ¿no? La historia tiene como fin el comunismo. Entonces los hechos se ordenan para que vayan hacia el comunismo. La historia tiene como fin la democracia. El esquema fukuyamaísta, por ejemplo. Francis Fukuyama es un pensador de nuestra época que intenta precisamente mostrar que la historia tiene como final la democracia liberal y entonces todos los hechos del pasado son interpretados de tal manera que lleven hacia la democracia liberal. El tercer esquema de interpretación, dice Gómez Dávila, es el reduccionista. El reduccionista lo que hace es buscar un factor de carácter universal que nos permita explicar los hechos históricos. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, mire, el factor que explica los hechos históricos es la geografía, ¿no? Si usted, que es la perspectiva, por ejemplo, de Mackinder y de Mahon y de los pensadores geopolíticos. Entonces dicen, si usted se fija en las cordilleras, los océanos, el control del mar, el control de la tierra, el acceso a los océanos, usted puede explicar la historia, ¿no? Usted puede explicar las guerras, usted puede explicar los imperios. Entonces uno podría decir, claro, el imperio romano llegó a dominar todo el Mediterráneo porque Roma queda relativamente cerca al Mediterráneo y entonces, y además en una situación geográfica relativamente privilegiada, de manera que eso le permitió expandirse. Algo parecido uno podría decir de Atenas, ¿no? Atenas tiene un puerto natural que se llama el Pireo,
que le permitió a los atenienses construir un gran imperio naval. En cambio, Esparta, que quedaba tierra adentro, pues nunca se preocupó por el mar y constituyó un imperio terrestre. Entonces uno, a partir del factor geográfico, puede explicar muchos hechos históricos. Si Atenas construyó un imperio naval es justamente porque Atenas tenía un gran puerto natural. Si Esparta constituyó un imperio terrestre es porque tenía entonces, o no tenía más bien salida fácil al mar. Que no quiere decir que los espartanos no tuvieran barcos, en fin, pero el océano nunca fue su fuerte. Otro factor que uno podría utilizar para explicar la historia es la raza, por ejemplo. Las razas humanas no existen, pero en el siglo XIX algunos pensadores, tanto desubicados, intentaron explicar la historia humana a partir de la idea de la raza, ¿no? Y eso desembocó, por ejemplo, en el nazismo. Entonces, en el nazismo, la historia de Alemania queda interpretada a partir de la idea de la lucha de razas. Hay una raza superior, que es la raza aria, que tiene que quitarse de encima a las razas inferiores que quieren destruir, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, Mi lucha de Hitler, bueno, no, nadie debería leer ese libro, pero ahí aparece la idea de que la historia de Alemania se explica a partir de ese factor racial. Ese es el esquema reduccionista, entonces. 3 esquemas: el providencialista, el progresista y el reduccionista. Pero dice Gómez Dávila, mire, la verdad es que los 3 esquemas tienen defectos graves. El providencialismo no explica nada. El progresismo adultera los hechos del pasado, no nos permite verlos tal y como fueron, porque los ordena arbitrariamente para que encajen con una meta final. Y el esquema reduccionista, pues, escoge un factor y se olvida de todos los demás, ¿no? Entonces no hay... Claro, a veces efectivamente hay el factor geográfico es importantísimo, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere explicar el poderío naval de Atenas, pues seguramente uno tiene que prestar atención al factor geográfico. ¿Quién va a dudar de eso? Pero que ese sea el factor que realmente explica la sociedad ateniense y que explica la historia de la humanidad, pues uno seguramente lo puede poner en duda. Entonces, para Gómez Dávila, el reduccionismo, ¿no? La teoría del factor único, tampoco resulta satisfactoria. Siguiente, por favor. Y sin embargo, para Gómez Dávila es fundamental que el historiador intente acercarse a los hechos tal y como fueron. Entonces, es necesario un esquema filosófico, a pesar de que los esquemas que tenemos no son suficientes. Él propone un esquema que es el esquema de la Iglesia Católica como esquema interpretativo de la historia, pero incluso ese esquema le parece a él insuficiente. Pero el punto aquí es que es necesario ir al pasado y entenderlo como fue, a pesar de que, como les acabo de mostrar, los esquemas de interpretación del pasado siempre distorsionan el pasado. A mí la distorsión no me preocupa. Y por eso, en el historicismo retroactivo, esa transformación del pasado, como por ejemplo la que hace el esquema progresista de organizar los hechos de manera que coincidan con una meta final, no es necesariamente tan problemático. Y les voy a mostrar por qué y qué relevancia tiene eso para nuestra memoria histórica y los derechos humanos y los problemas de Colombia. Desde la perspectiva del historicismo retroactivo, nosotros no deberíamos simplemente ir al pasado e interpretarlo tal y como fue, sino que, de hecho, no solamente es posible cambiar el pasado, sino que toda interpretación cambia el pasado. Fíjense que en el esquema anterior, el objetivo era interpretar el pasado tal y como es. Y las distorsiones de los esquemas interpretativos son errores a evitar lo máximo posible. Lo que dice el historicismo retroactivo, así le llamo yo, no sé si alguien más le llama así, es un término que ya me inventé. Lo que dice el historicismo retroactivo es, un momento, tal vez en esas distorsiones hay verdad, o más bien, tal vez esas distorsiones son el camino hacia la verdad. Y nosotros, interpretando el pasado a partir de nuestras propias perspectivas, podemos entender mucho más del pasado que si intentamos entenderlo tal y como fue.
Entonces, la apuesta del historicismo retroactivo es que las ilusiones del presente cambian el pasado y además lo cambian retroactivamente de manera que nosotros podamos ver no solamente la verdad de lo que pasó, sino más bien la verdad sobre el efecto de los hechos pasados en la historia. Esta es una idea que es preciso explicar un poquito más. El historicismo retroactivo se basa en lo siguiente. Hay un chiste, me parece que está en la siguiente presentación, pasemos por favor. Bueno, pero antes del chiste. Una idea del historicismo retroactivo, tal y como yo lo veo, es que el pasado es impredecible. ¿Qué quiero decir con esto? Esto parece absurdo, ¿no? Porque lo que uno usualmente dice es el futuro es impredecible. No, pero aquí el pasado es impredecible, no me equivoqué. Yo quise escribir el pasado es impredecible. ¿Y por qué quiero decir que el pasado es impredecible? Porque en el futuro las interpretaciones de ese pasado pueden cambiar de manera impredecible. Nosotros no sabemos qué van a pensar en 500 años de la conquista de América, por ejemplo. Y entonces esa interpretación que va a haber dentro de 500 años sobre la conquista de América puede cambiar el pasado y por lo tanto el pasado también es impredecible, ¿no? Es decir, las interpretaciones sobre lo que van a decir, o más bien, las interpretaciones sobre el pasado son impredecibles, no sabemos qué van a decir en el futuro y por lo tanto el pasado mismo lo es, a pesar de que los hechos permanecen igual. Supongamos que no descubrimos ninguna crónica nueva, ningún archivo histórico nuevo, ningún diario nuevo, no tenemos información de primera mano nueva, y lo que nosotros interpretamos sobre ese pasado sí puede cambiar, porque nuestra sensibilidad histórica y nuestra sensibilidad moral cambia, ¿verdad? Pero nosotros en este momento no sabemos cómo va a cambiar, justamente porque el futuro está abierto, ¿no? Nadie puede predecir el futuro. El que diga que lo puede predecir está diciendo mentiras. Nadie puede predecir el futuro. Y como nadie puede predecir el futuro, nadie puede predecir qué es lo que en el futuro se va a decir sobre el pasado, ¿no? Entonces el pasado termina siendo también impredecible. El pasado no está ya escrito en piedra, no, para nada. El pasado también puede cambiar, porque puede cambiar nuestra interpretación sobre el pasado. La siguiente, por favor. Y esto se los voy a explicar entonces con un chiste malo. Es un chiste de niños de primaria, pues. Pero es un chiste que los niños de primaria del mundo anglosajón solían utilizar a principios de los años 90 para burlarse los unos de los otros, ¿no? Típico chiste de niños crueles. Y el chiste va así. Uno dice algo sobre otra persona, ¿no? Y luego lo niega. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo antes? Leamos. You're intelligent, not. Usted es inteligente. No, esa es la traducción, ¿no? Piense que cuando uno dice usted es inteligente, uno puede pensar que le están echando un piropo, ¿verdad? Pero cuando se introduce la negación, la interpretación sobre ese inteligente cambia. Usted es inteligente. No. O sea, cuando se introduce el no, realmente lo que la persona ha querido decir es usted es bruto. Usted no es inteligente. Entonces, solamente al final sabemos el significado del principio. Esto es una verdad casi trivial. Todo el que haya leído una novela sabe que, o al menos una novela buena, sabe que el principio solamente se comprende bien al final. Entonces, no importa lo que uno interpreta, o no importa tanto, mejor dicho, sí importa, pero no importa tanto lo que uno interpretaba al principio, porque la interpretación de esos hechos, de los hechos que suceden al principio de la novela, realmente solamente queda esclarecida en su plenitud al final, cuando uno ha terminado de leer la historia. Lo mismo pasa con las películas. Una película, bueno, uno se la ve 2, 3, 4, 5 veces y uno reinterpreta cada vez más, en cada ocasión, mejor dicho, la película de manera que los hechos iniciales se ven bajo una luz diferente a la segunda, tercera o cuarta vista. Que es exactamente lo que está pasando con el chiste, ¿no? El principio, usted es inteligente, queda reinterpretado a partir del final, a partir de la negación.
Entonces, en la interpretación de la historia, uno no simplemente puede aspirar a buscar lo que los sujetos pensaban en el momento de los hechos históricos, porque en el futuro, que es justamente donde se ve la consecuencia de esos hechos históricos, uno es capaz de reinterpretarlos en toda su plenitud, como en la segunda o tercera vista de la película uno interpreta los hechos iniciales de manera que los pueda comprender bien, ¿no? Entonces, necesitamos del final para comprender el presente. El presente no se comprende solo, que es el problema del historicismo convencional, ¿no? Como si el presente se comprendiera solo. Uno va a la Edad Media y uno comprende a los hombres medievales tal y como ellos se comprendieron a sí mismos, pero el punto es precisamente que tal vez deberíamos ir al final de la Edad Media, o tal vez deberíamos ir a nuestra propia época para comprender en toda su plenitud al mundo medieval, porque nosotros tenemos el beneficio precisamente de saber qué fue lo que pasó después y por qué la Edad Media se acabó hoy. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento del devenir, ¿no?, del desarrollo de los hechos históricos, nosotros podemos entonces comprender esos hechos históricos de manera mucho más rica y profunda que antes. La siguiente, por favor. Entonces, volvamos al ejemplo que yo ponía al principio, la colonia. Los sujetos coloniales, esto cualquier historiador serio se los va a decir, no se sentían oprimidos, pero hoy podemos ver que sí lo estaban y que por lo tanto un intento de volver a la colonia, cualquier intento de volver a la colonia es ilegítimo. ¿Y por qué sabemos que estaban oprimidos? Bueno, muy sencillo. Porque la colonia era un régimen que negaba lo que nosotros consideramos, así no sepamos que esto se llama así, nuestro derecho más esencial, que es lo que Hegel llama el derecho infinito a la subjetividad. ¿Qué es el derecho infinito a la subjetividad? Que nosotros somos seres autónomos que decidimos nuestro propio destino y nuestro lugar en el mundo, nuestra profesión, con quién nos casamos, qué comemos. Nosotros vivimos en una época de autorreflexividad, ¿no? En el pasado nadie se levantaba un día y decía, ay, yo me voy a volver vegano porque esto ya... No, no es que no hubiera gente vegana, sino que no hacía parte de un espíritu, mejor dicho, la dieta no hacía por lo general parte de un espíritu autorreflexivo como lo es hoy en día, parte de la identidad, o si lo era, eran unos casos muy, muy aislados, qué sé yo, monjes, que se tomaban muy en serio la renuncia al mundo, etc. Pero en el pasado, por lo general, si uno nacía campesino, uno era campesino, si uno nacía rey, uno era rey, si uno nacía noble, uno era noble, punto, digamos, no había manera de escoger el lugar de uno en el mundo. Porque no había ese derecho infinito de la subjetividad. Uno no tenía derecho a criticar a la autoridad, uno no tenía derecho a criticar a la religión, uno no tenía derecho a decir nada, y eso era considerado perfectamente natural por los sujetos. Como les decía, la gente no se sentía incómoda por eso, o la mayoría de la gente nunca se sintió incómoda con esa situación, porque la daba por natural, digamos, así era el mundo, punto, ¿no? Así Dios había diseñado las cosas. De manera que en el caso de la colonia, pues nadie se sentía mal por vivir en la colonia, nadie decía, este rey opresor, digamos, no era lo normal. Seguramente en momentos de efervescencia había quien lo dijera, pero no era lo normal. La mayoría de la gente, como les digo, sentía que la colonia era un régimen legítimo, quitando seguramente a los esclavos. Pero hoy nosotros podemos ver que precisamente porque en la colonia no existía ese derecho infinito a la subjetividad, nacía esclavo, era esclavo, nacía campesino, era campesino. Entonces la colonia era un régimen opresivo, así las personas en el momento no lo vieran así. Entonces fíjense que nosotros estamos cambiando el pasado, por eso el título de la presentación es volver al pasado, ¿no? Y cambiarlo retroactivamente. Nosotros desde nuestra perspectiva, claro, estamos distorsionando las cosas, es decir, no las estamos mostrando como la gente las vivió, pero estamos mostrando una verdad por medio de nuestras ilusiones, ¿no? Por medio de las distorsiones que introducimos en la interpretación de la historia,
Una verdad que para los sujetos del siglo XVII en la Nueva Granada no era clara, que estaban siendo oprimidos. Nosotros sí lo podemos decir ahora. E incluso pasa, pasa en la vida de las personas, esta reinterpretación retroactiva del pasado. Hay mucha gente que va a terapia, por ejemplo, y descubre en terapia que fue abusada y maltratada, porque no lo había interpretado así, ¿no? Descubre que, por ejemplo, la pareja anterior le había hecho muchas cosas malas que en el momento de estar con ella no parecían malas, pero en terapia descubre que sí lo eran, ¿no? Entonces reinterpreta su propia relación, que tal vez le parecía más o menos buena, a la luz de este descubrimiento, y retroactivamente la considera mala. Entonces, no solamente los pueblos los que pueden retroactivamente cambiar el pasado, las personas lo hacen constantemente. A mí me ha pasado, por ejemplo. Entonces, hubo cosas sobre mi infancia que yo solamente pude comprender cuando era adulto y que en mi infancia me parecían injustas, pero hoy veo que mis papás tenían razón. Cosas que mis papás me obligaban a hacer, que a mí me parecían tediosas, cansonas, ¿no? Entonces yo consideraba que estaban infringiendo pues mi libertad, etc. Ahora veo que mis papás tenían razón. Entonces, si cuando chiquito, si cuando yo viví eso, yo pude guardar un resentimiento hacia mis papás, hoy en día ya no lo guardo porque he reinterpretado sus hechos a la luz de lo que ya como adulto he vivido. Entonces, de nuevo, no solamente a nivel de los historiadores profesionales o a nivel de los pueblos que se reinterpreta la memoria histórica. No, todos los seres humanos estamos haciéndolo. O sea, mi apuesta no es realmente nada nuevo en el sentido de que yo no estoy proponiendo algo que nadie haya hecho nunca. No, lo que estoy diciendo es precisamente que esto es casi que inevitable, la reinterpretación del pasado. Y de nuestra memoria histórica. La siguiente diapositiva, por favor. Y esto uno lo puede ver con el derribo de las estatuas. Entonces, bueno, yo he puesto la imagen de un Stalin derribado, pero vale también poner la imagen de los indígenas derribando las estatuas de los conquistadores, ¿no? ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha interpretado a los conquistadores como los buenos del paseo, los que trajeron la civilización, o como los grandes fundadores, como, ¿no? Pero cuando uno derriba la estatua, uno está retroactivamente cambiando ese pasado, porque uno le está diciendo al conquistador, no, mire, usted no es el gran fundador, ¿no? Al cual todos deberíamos estarle agradecido, el gran Jiménez de Quesada, el gran Sebastián de Belalcázar, sino que al derribar la estatua le estamos diciendo, mire, usted cometió muchos crímenes y por eso no deberíamos alabarlo. Entonces, fíjense que no es una, porque claro, tener una estatua de alguien es alabar simbólicamente hacia alguien. Pero lo que está sucediendo aquí no es borrar la historia, como normalmente se dice, no, sino cambiar el pasado. La historia sigue ahí y Sebastián de Belalcázar seguirá siendo el conquistador que fue y Jiménez de Quesada seguirá siendo el conquistador que fue. Nadie va a cambiar eso, nadie va a cambiar los libros de texto, ni, digamos, eso no es, creo que esa no es la propuesta. Lo que se está proponiendo es la reinterpretación de ese pasado. De manera que nuestra memoria histórica como pueblo cambie. Y por eso es que tumbar estatuas siempre tiene un efecto simbólico tan tremendo. Después de la caída de la Unión Soviética, la gente espontáneamente fue a tumbar las estatuas de Lenin y de Stalin. Y cambió la interpretación que la gente tuvo o tiene de esos dos personajes. Durante la Unión Soviética fue extremadamente positivo. A ambos se los veía como padres de la patria. Pero una vez cae la Unión Soviética y las personas se hacen conscientes de que han vivido en un régimen totalitario, cambia la actitud que tenían frente a Lenin y Stalin. Y entonces van y lo derriban.
los indígenas que derriban estatuas de conquistadores nos están haciendo una invitación muy, muy importante, que es la misma invitación o lo mismo que hicieron los ciudadanos soviéticos después del 91, ¿no? Acabar con unos ídolos que son responsables de un gran sufrimiento, de un gran dolor, de mucha violencia, y cambiar nuestra relación con ellos. Si uno va al pasado y a las crónicas, en fin, pues tal vez uno se dará cuenta de que, qué sé yo, Sebastián de Belalcázar era un hombre cruel, pero esa crueldad era perfectamente normal en la época, entonces no tendríamos derecho a juzgarla como crueldad y deberíamos entender el contexto histórico, etcétera, etcétera. Esa sería la perspectiva del historicismo convencional. Pero desde esta perspectiva del historicismo retroactivo uno puede decir, a pesar de que, claro, uno reconoce, a pesar de que en el pasado el ser así de cruel era perfectamente normal y aceptado y no había ningún problema, cosa que igual yo dudo, pero supongamos en gracia el argumento que eso es así. A pesar de eso, uno puede decir, nosotros ya sabemos, precisamente porque tenemos la idea de los derechos humanos, que los actos de un hombre como Sebastián de Belalcázar son altamente reprochables, inmorales. Y eso cambia entonces nuestra memoria histórica y nuestra concepción de nosotros mismos, porque nuestra identidad depende de cómo nosotros nos veamos a nosotros históricamente. Y por eso hay tantos debates sobre la enseñanza de la historia en Colombia, ¿no? Y muchos dicen, si usted le enseñaran la historia verdadera, usted sabría esto, aquello. Porque nuestra identidad y nuestro futuro político dependen de lo que nosotros históricamente pensemos sobre nosotros mismos. Y por eso causa tanta ansiedad el derribo de las historias, de las estatuas de los conquistadores. Porque eso cambia nuestra relación con el pasado y con el presente, por lo mismo. Los descendientes de los conquistadores que siempre han gobernado precisamente por ser descendientes de los conquistadores, se ven amenazados. Y con razón, porque su poder se está poniendo en duda y la bondad de sus antepasados se está poniendo en duda. Porque el mensaje de los indígenas es, mire, estos señores cometieron muchos crímenes y por lo tanto no deberíamos estarlos alabando. Y lo mismo podría decir uno de los crímenes de los paramilitares, ¿no? Seguramente si uno va al pasado y ve las cosas con los ojos de los fundadores de los paramilitares, la narrativa que mucha gente cuenta en Colombia se descubrirá que tiene algo de verdadero, ¿no? Sí, era gente que tal vez estaba defendiéndose de la guerrilla porque no tenía la protección del Estado. Eso tal vez puede ser cierto, yo no sé, yo no soy historiador, eso puede ser cierto, la verdad. Para el argumento no es importante si es verdadero o falso. Lo importante es que a partir de lo que nosotros sabemos hoy en día, ¿no? De las consecuencias de ese paramilitarismo, uno puede condenarlo desde el principio. Hay gente que dice, ay, no, es que cuando llegó el narcotráfico se corrompió, etc. No, uno ya puede ver desde el presente que la raíz misma del paramilitarismo era ilegítima. Y que todos sus crímenes son también ilegítimos, porque tenemos una idea de derechos humanos que retroactivamente vuelve ilegítimos todos esos crímenes. Entonces, esa es mi apuesta, el historicismo retroactivo. Volver al pasado para transformarlo, en vez de simplemente intentar contar los hechos tal y como sucedieron para las personas que los vivieron. Muchas gracias. Increíble exposición del doctor Tomás Molina. Muchísimas gracias por semejante exposición. Me quedo con algo realmente impactante. El pasado es impredecible porque depende, digamos, de interpretación y las reinterpretaciones sobre ese pasado. Muchísimas gracias, doctor Tomás. También me quedo con esta texto que tenía ahí, que los sujetos coloniales no se sentían oprimidos, pero hoy podemos ver que sí lo estaban y por lo mismo pues no deberíamos volver a esa época
de la colonia. Maravilloso, muchas gracias. Ahora tenemos pues nuestra ronda de preguntas habitual, ¿no, Valeria? Claro que sí, José Fernando. Esta ha sido, al igual que la primera exposición, pues exposiciones que han tenido muy atentos a nuestro público, han hecho bastantes preguntas, pero antes de pasar a ellas, de pasárselas al doctor Tomás Molina, también recordarles, por cuestiones de tiempo, el doctor Molina no podrá responderlas todas, sin embargo, no se van a quedar sin respuesta. Estas se van a responder y se van a disponer en el micrositio de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en la pestaña de seminario. Muchas gracias, José Fernando. Antes de que usted comience con estas preguntas, quiero invitarlos, como siempre, me vuelvo repetitivo, pero es muy importante leerlos. Numeral Seminario 2021, @Centro Memoria H, @Centro Memoria H. Ahora sí la escuchamos. Muchas gracias, José Fernando. Bien, entonces invitamos al doctor Tomás Molina, que me acompaña acá en cámaras, para responder algunas dudas que tenemos. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar. La primera pregunta que va dirigida para su merced nos la hace Laura Tatiana Cubillos y es la siguiente. ¿Cuál es la relación e importancia de los archivos para la construcción de memoria histórica y cómo los archivos contribuyen a la interpretación del conflicto? Bueno, los archivos son fundamentales, son la primera pieza para la construcción de una memoria histórica. No son la única, sin duda alguna, porque la memoria oral, inclusive en nuestros tiempos posmodernos, ¿no?, donde estamos tan basados en la escritura, sigue siendo importante, es decir, lo que la gente cuenta sigue siendo importante, pero los archivos son fundamentales al menos para la disciplina profesional de la historia. Para escribir libros y contar lo que pasó, es muy importante tener registros escritos, ¿no? Entonces los archivos juegan ese papel importantísimo de fundar sobre una roca la memoria histórica, porque a pesar de que la memoria oral, la transmisión oral de las historias es mucho más confiable de lo que nosotros creemos, y los pueblos han desarrollado distintos métodos confiables de transmisión de memoria oral, como por ejemplo la narrativa poética, como por ejemplo ustedes encuentran en Homero, entre los griegos antiguos, ¿no? O como encuentran entre los bardos irlandeses o entre los pueblos indígenas de América. Como nosotros hemos desarrollado la disciplina científica de la historia y esa disciplina científica está basada sobre todo en registros, no exclusivamente, también se basa en la arqueología, a veces también en memoria oral, pero principalmente sobre registros escritos. Entonces los archivos juegan un papel importante porque son la materia prima justamente que nos permite entonces esta reinterpretación que yo propongo de la historia, es decir, es sobre lo que dicen los archivos y sobre lo que los historiadores cuentan sobre esos archivos que nosotros empezamos a ejercer la interpretación retroactiva de la historia. Bien, doctor, tenemos la siguiente pregunta, la hace Lidia Alexandra Páez, es la siguiente. ¿Se podría decir que en el historicismo retroactivo, las interpretaciones sobre el pasado, teniendo en cuenta que pueden ser impredecibles, estas interpretaciones van a ser diferentes de acuerdo al punto de vista de cada persona? Yo no diría necesariamente que de cada persona. Sí puede haber una variación individual, por supuesto, porque no hay dos personas que piensen exactamente igual en todo. Pero sí diría que cada época va a reinterpretar el pasado a su propia manera. Por ejemplo, las visiones que los antiguos tenían de sí mismos, que los medievales tenían sobre los antiguos, que los renacentistas tuvieron sobre los antiguos y que los modernos tenemos sobre los antiguos, son distintas. Y en cada una de esas épocas había visiones individuales, pero enmarcadas dentro de la visión global de cada época, ¿no? Entonces, hay una reinterpretación de la antigüedad global, y los individuos, por supuesto, dentro de esa interpretación global de su propia época, tienen unas variaciones. Bien, y tenemos la última pregunta para su merced, la hace Eduardo Menco, y él nos dice,
Desde el enfoque providencialista de la historia, se puede entender y justificar de alguna forma los hechos de violencia que sufrieron los campesinos en nuestros territorios, dado su alto sentido religioso, es decir, al asumir que la historia es voluntad de Dios, de alguna forma aceptar la violencia y guardar silencio se puede considerar como la voluntad de Dios, al menos desde su permisividad. Pues yo creo que, a pesar de que, en mi opinión, eso es una interpretación equivocada, es una interpretación posible. Es una interpretación equivocada porque el providencialismo realmente no explica nada. Al decir uno que las cosas sucedieron por voluntad de Dios, uno simplemente está aplazando el problema, porque uno tendría que preguntarse por qué entonces Dios lo quiso así. Y esa es una pregunta cuya solución es imposible, porque ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Verdad? Entonces no está explicando realmente nada, y por eso me parece una interpretación falsa o insuficiente. Pero el providencialismo ha sido una de las explicaciones favoritas y espontáneas de la gente en Colombia para explicar sus propias desgracias, ¿no? Sus propios problemas. Entonces, claro, sin duda alguna, a pesar de que no tengo ninguna evidencia a la mano para probarlo, pero siendo colombiano, en fin, conociendo cómo pensamos nosotros los colombianos, estoy seguro de que muchos campesinos interpretaron la violencia que cayó sobre ellos a partir del providencialismo. Esto nos está pasando porque Dios así lo quiere. Bien, y tenemos una última pregunta. Esta pregunta nos la va a compartir nuestro compañero José Fernando Patiño. Entonces, por favor, queremos ver a José en este momento en cámaras para la siguiente pregunta. Hágase la magia y la magia se hizo. Venga, le voy a contar una cosa. Esto está muy interesante, de verdad que lo felicito, Tomás. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos a resolver. Me imagino que hay muchas dudas todavía que quedan bajo el tintero, pero por la cuestión del tiempo, pues nos toca parar ahí. Pero tengo una duda, y es que hay muchas microhistorias personales, digamos, consignadas en los archivos con la verdad de quienes lo vivieron, ¿cierto? Pero muchos de esos archivos, digamos, algunos de esos archivos no se apegan tanto a la verdad, digamos, tal vez porque así lo quisieron, tal vez porque no lo recuerdan perfectamente. ¿Cómo los historiadores, que son las personas que recopilan estos archivos para redactar la historia e interpretar lo acontecido apegado a la verdad, cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para redactar esa historia sabiendo que todas esas fuentes de información, esos archivos que llegan, muchos no son tan apegados a esa verdad y en últimas, la historia termina contándose a través de una o pocas personas? ¿Me hago entender? Pues depende de qué época estemos hablando. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la antigüedad, los historiadores recurren también a la evidencia arqueológica, ¿no? Porque puede haber testimonios diferentes sobre mismos hechos, testimonios contradictorios, y eso pasa mucho, ¿no? Entonces, usan la evidencia arqueológica para ver quién tiene la razón. Lo que pasa es que a veces la evidencia arqueológica no es suficiente. En tiempos modernos, pues yo creo que depende de la escuela de historiadores. Digamos, no hay una solución única, pero una solución posible es, por ejemplo, ver la consistencia de las historias, ver cuáles son las historias más consistentes y que más se repiten, porque esas muy probablemente puedan ser las más verdaderas, pero eso no es tan sencillo, porque cuando estamos hablando de hechos históricos traumáticos como la violencia en Colombia, por ejemplo, nos encontramos con lo siguiente. Cuando uno le suceden cosas horribles, ¿no? Que le maten a uno miembros de la familia, que lo violen, etcétera, la memoria no funciona como funciona normalmente. A veces uno no se acuerda de lo que comió el fin de semana, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de esa clase de mal funcionamiento de la memoria, simplemente que no nos acuerda bien, sino que los hechos se vuelven verdaderamente confusos, difíciles de entender para uno mismo, uno no sabe bien lo que pasó, porque el trauma le impide a uno ver justamente las cosas tal y como sucedieron. Es más, uno no las quiere ver tal y como sucedieron por lo traumáticas que fueron, ¿verdad? Entonces aparecen a veces incluso como en un sueño. La gente que sufre atracos, en fin, a veces esto pasó como en un sueño, ¿no? Como en 5 minutos y se demoró horas de los nervios que tenía. Y por lo tanto, para los historiadores, simplemente
atribuir la verdad a la coherencia en estos casos traumáticos se vuelve mucho más difícil, ¿no? Y en parte por eso la reconstrucción de lo que pasó en Colombia y de lo que ha venido pasando es muy difícil porque tenemos una violencia traumática que afectó a todos los bandos políticos, ¿no? Y eso dificulta mucho entonces llegar a lo que uno podría llamar la verdad objetiva de los hechos, si es que tal cosa existe. Perfecto, pues muchas gracias, Tomás. Seguramente, como les decíamos, quedaron muchas preguntas por ahí, Valeria. Ya terminamos esta sesión de preguntas, ¿cierto? Sí, señor, ya como les comentaba, por cuestión de tiempo, solo podemos responder algunas preguntas. De todas formas, las restantes quedarán dispuestas en el micrositio de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos. ¿Cuánto tiempo tendremos de break, Valeria? Salimos sobre 10:25, regresamos 10:45. Bueno, perfecto. Al doctor Tomás Molina, por supuesto, agradecerle por acompañarnos en este espacio, por presentarnos una versión diferente de cómo se entiende la memoria, de cómo se entiende la historia. Muchas gracias a su merced y un feliz día. Muchas gracias por invitarme.